Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal Alta Extrañeza en Argentina. En esta oportunidad voy a tocar un caso bastante siniestro de una extrañeza poco común y a la vez muy interesante porque es un caso que aconteció en nuestro país, aquí en Argentina, y es extremadamente revelador. De hecho, es uno de esos casos que parece ser hecho para este canal. En varias oportunidades traté de ofrecer información y bueno, de a poco voy sacando a la luz determinadas circunstancias que yo personalmente tuve que vivir, ambos dirigidos o enfocados, digamos, al fenómeno de la manipulación de la humanidad por determinadas entidades que no son, no pertenecen a nuestra civilización humana. Hay mucha información al respecto. El tema es que hay que saber de qué manera presentarla para que tenga la solidez que una realidad de estas características requiere a la hora de ser presentado, digamos. Entonces, de a poco yo voy a ir sacando más y más información que de hecho lo hago también con un motivo secundario de que me sirva a mí mismo de pared, ya que son muy pocas las personas con las que yo hablo de este tema, que me sirva de pared, que me haga pared para sacar, dar a conocer las experiencias que yo tuve que sufrir, que están íntimamente relacionadas. De hecho es un caso muy polémico y muy particular por la crudeza de las circunstancias y el modo en que transcurre la historia deja ver justamente bueno, lo que siempre tocamos en este canal, que es el grado absoluto de control sobre las situaciones, el control minucioso y el uso de prolongados periodos de tiempo que son utilizados para observarnos, para conocernos al detalle, a quienes investigamos estas circunstancias relacionadas con el mal llamado fenómeno ovni y por dónde, de qué forma se actúa con nosotros los investigadores cuando nos metemos en lugares que se supone que no tendríamos que llegar a conocer. El caso de hoy es el caso de Farouk Alem, que es un hombre de ciencias, fue un adelantado a su época y justamente por estos hechos es que él tuvo que pasar las circunstancias que, bueno, que a continuación van a ser narradas por el investigador Carlos Iván Pasonsky de Mar del Plata, con el cual, bueno, les dejo aquí para que escuchen la historia y, bueno, después sacaremos, haremos algunos planteos y sacaremos algunas conclusiones para terminar con el audio. Bueno, voy a leer de corrido, así que como en los directos de televisión, saldrá como tenga que salir. Si hay errores, después se editará. Ahora va a ir en crudo. Esto es de la página 40 del libro Los hombres de negro en la Argentina y en el Triángulo de las Bermudas, autor Héctor Antonio Pico. El extraordinario caso de Farouk Alem, investigador eximio, técnico químico, hombre que conoce todos los secretos de la electricidad, constructor de aparatos de radiónica y psicotrónica, y sobre todo en corta y prolífica trayectoria, profundo indagador y realizador en el tema OVNI. El maestro Farouk, como mucha gente agradecida por sus enseñanzas lo reconoce,
hombre nacido en Tartagal, provincia de Salta, Argentina, actualmente con 58 años de edad, casado, 2 hijos, fue pionero en la divulgación masiva del tema extraterrestre. Su programa Rumbo a Omega se emitió por LB8 Radio Libertador de Mendoza en forma ininterrumpida durante 3 años, en los tiempos de su residencia en aquella provincia andina. Como presidente de la Regional Cuyo de la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, FAESE, durante el periodo 1977-80, organizó en la ciudad de Mendoza un gran congreso internacional en diciembre de 1980. Por su gestión personal vino por vez primera a Sudamérica el papá de los ovnis, el doctor Joseph Allen Hynek, acompañado por otro investigador mundial muy notorio, el doctor Virgilio Sánchez Osejo, Miami, Estados Unidos. En aquellas históricas jornadas de difusión de lo insólito que comenzaron y culminaron de manera inesperada, Farouk Alem inauguró el Congreso, anunciando su retiro del tema. 17 años después, este relato, escrito de su puño y letra, quizá explique aquella sorpresiva actitud de uno de los expertos más notables y por sobre todo honesto de Latinoamérica. Este hecho aconteció entre los años 1975-76 en la ciudad de Mendoza, lugar donde yo residía por aquel tiempo. Por ese entonces el que suscribe investigaba conceptos avanzados de la energía biológica y había logrado construir 5 modelos distintos de cámaras Kirlian para lograr fotografiar la citada manifestación energética. Luego de tomar unas 1000 fotografías de plantas, insectos, manos y pies de personas, etc., comprendí que para profundizar la teoría debía trabajar sobre un sistema de visualización directa prescindiendo de la fotografía inanimada. Era pues necesario recurrir a la cinematografía o el video. La primera era una posibilidad viable pero antieconómica. La segunda sería lo ideal, pero la tecnología disponible en nuestro país la hacía irrealizable. Recuérdese que por aquel tiempo no existía aún la TV en colores en la Argentina. Pero la suerte para mi bien o mi mal estuvo momentáneamente de mi lado. Un viejo amigo que había residido en los Estados Unidos al regresar a nuestro país trajo un televisor color entre sus cosas y como le resultaba inútil por no existir aún la transmisión en colores en la TV nacional, realizada recién para la difusión del Campeonato Mundial de Fútbol del año 1978, decidió quedar bien conmigo obsequiándome el enorme aparato. Hasta ahí todo marchaba perfecto para mis planes investigativos. El problema angustiante era que no poseía cámara de video color y conseguirla era imposible por aquellos años. Empero ya era difícil detenerse por tal contratiempo. Máxime siendo como es mi insistir a prueba de infortunios, logré con el tiempo construir una especie de interfase generadora de video color sin necesidad de una videocámara. Las experiencias dieron resultados inesperados. No solo visualizaba la energía biológica, sino algo más, que sobrepasaba el límite de mi comprensión. Había mantenido totalmente el secreto de estas investigaciones y la reserva no era para menos. Cualquier teoría que se me ocurriera publicitar por aquellos años desacreditaría la seriedad con la que era conceptuado en mi profesión de radiotécnico y experto en electrónica, fuente de mis ingresos financieros. Ya estaba teniendo serios problemas económicos por falta de trabajo. Me dedicaba por ese entonces a la reparación de instrumentos electrodomésticos y cualquier comentario mío sobre mis profundos resultados investigativos que fuera mal interpretado dañaría sensiblemente mi reputación técnica y personal, que eran excelentes en el medio. Un problema lamentable me acucia familiarmente mi esposa enferma de asma alérgica, y sus problemas de salud agravan mi precaria economía, pero no terminan ahí mis desgracias, ya que un animal muy querido, mi hermoso gato, muere en circunstancias tan extrañas que me invitan a la reflexión de por qué sucedían estos hechos. Había abandonado mi investigación durante varios meses tratando de sobrevivir con trabajos precarios que apenas lograban sustentarnos, hasta que un día 2 buenos contratos de servicios iluminan un poco aquella oscuridad económica en la que estaba sumergida mi existencia. Una noche, luego de haber cumplido una jornada de ardua tarea, me dispongo a regresar a mi hogar, siendo aproximadamente las 22 horas p.m.,
Ingreso al ómnibus que me llevaría a casa. Luego de abonar mi pasaje me ubico, como era mi costumbre, en el último asiento, cercano a la puerta de descenso. El vehículo transitaba prácticamente vacío. Había solo un pasajero, quien sentado en el primer asiento conversaba trivialidades con el conductor, mientras yo iba sumergido en mis pensamientos, meditando sobre la buena fortuna de conseguir más labores. El micro se detuvo ante el rojo del semáforo, justo en una esquina en la cual doblaba hacia la derecha. En ese instante, una voz muy clara y contundente resuena en mis oídos. ¿Quieres trabajar? Entonces debes hablar con nosotros. No soy persona de asustarme fácilmente, y en lo primero que pensé fue que alguien me estaba gastando una broma mediante algún artificio electrónico, pero rápidamente comprobé que a la voz solo la escuchaba yo. No había ningún equipo de sonido oculto y a mi alrededor nada se modificó. El transporte reanuda su marcha y al atravesar la esquina siguiente aminora su velocidad para detenerse en la parada próxima. En ese instante oigo de nuevo la voz diciéndome: «Baja en esta parada y conversemos». Más bien que indicación parecía una orden. De un salto me incorporé de mi asiento y oprimí el timbre de descenso. El ómnibus se detuvo y descendí rápidamente a la calzada tenuemente iluminada por la luz de mercurio de la calle. Y allí, frente a mí, estaba él, y me dijo a modo de saludo: «Hola, te estaba esperando, gracias por venir, te invito con un café en ese bar cercano a la esquina». La voz era la misma que habló en el interior del micro. «No te conozco, ¿quién eres?», quise saber, algo confundido. «Ven, te lo explicaré todo en la mesa del café». El tono me resultó confiable. Caminamos algunos metros hacia el bar, donde solo había como clientela 3 personas que observaban un programa de TV y debatían sobre los pormenores del asunto que veían. Un mozo salió de los fondos y se dirigió a nuestra mesa con caminar pausado, solicitándonos al llegar qué íbamos a consumir. 2 cafés, ordenó mi fortuito acompañante. Asentí con la cabeza mientras el empleado se alejaba a cumplimentar el pedido. Observé por primera vez los rasgos y vestimenta del individuo. Tenía la sensación de estar frente a un funcionario de la lejana India por los rasgos de su rostro. Su pelo era renegrido, peinado hacia atrás con suave ondulación. Vestía ambos gris oscuro, camisa blanca, corbata muy fina de color bordeaux. Nada hacía presumir alguna maldad en aquel hombre que me observaba sonriendo, mostrando una dentadura blanquísima. Le ofrecí un cigarrillo. Él lo rechazó con un «no fumo». Luego encendí mi pitillo y organicé una pregunta mental antes que le hiciera mis labios. Él la respondió: «Te conozco de hace mucho tiempo. Seguimos de cerca tu trabajo de investigación en todos los campos que te dedicas, especialmente en tu último logro de tratar de visualizar energías no convencionales. Estás muy cerca de lograrlo y eso es muy preocupante para nosotros, ya que pondrías en peligro el gran programa de evolución normal de esta civilización». Yo oí atentamente mientras revolvía el azúcar de mi café y pensaba: esto es la broma de algún loco mesiánico que ha logrado espiar mis trabajos. El sujeto sonrió con jactancia de telépata y replicó: «Nadie sabe de tu trabajo, solo nosotros, y eso nos ha dado una cierta seguridad para confiar en ti. Sabemos que no persigues fama o gloria y todo lo haces por obra y gracia de la ancestral curiosidad de la que estás dotado». Cuando me decidí por fin a hablar, le expresé: «Voy a hacerte 3 preguntas y deseo 3 respuestas concretas para no perder mi tiempo sin comprender. Los interrogantes son estos: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es eso del gran programa? ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto?». Y él respondió enseguida: «Nosotros somos como una especie de tutores de la humanidad. Cuidamos que todos los planes del gran programa sean cumplidos y no dudamos en intervenir en cualquier lugar y momento. No pertenecemos a ninguna religión, culto o ideología política que se practique en este mundo, pero si tenemos que influir lo hacemos sutilmente, valiéndonos de ellas, utilizando su poder y dominio. En lo que respecta al gran programa es algo parecido a lo que ustedes llaman destino, pero este concierne a toda la humanidad de este planeta y trata sobre las etapas de evolución que deben cumplir en el concierto universal. El gran programa lo ejecutamos nosotros.
Existe el mediano programa que lo realizan los políticos y las religiones de este mundo, y luego el pequeño programa ejecutado por las comunidades, ciudades y pueblos con su devenir cotidiano. En el gran programa están los hechos que deben cumplirse en cada etapa. Estos se interrelacionan con el mediano y luego se buscan a los ejecutores del pequeño. Normalmente todo se realiza en ese orden, salvo aquellas situaciones que por comillas accidentes involucren la corrección del gran programa. Ahora bien, tus investigaciones de visualización y comprobación científica de la existencia de energías inteligentes en otros planos o dimensiones no están programadas para esta década. Su divulgación crearía graves problemas de corrección del gran programa. ¿Te imaginas la reacción de las grandes religiones y gobiernos tecnificados ante esta situación? Inclusive tu integridad física podría estar en peligro por obra de fanáticos, que los hay, dispuestos a cualquier cosa en defensa de sus credos. El hombre tomó un respiro mientras sorbía el café, sin despegar su penetrante mirada de mi rostro, mientras mi cerebro cumplimentaba otra pregunta. Si ustedes son tan poderosos, ¿por qué no me eliminaron mientras tantas personas que están en lo mismo que yo desaparecen sin dejar rastros o son víctimas de crímenes inexplicables que luego quedan impunes? Verás, me respondió, otra vez leyendo mi mente. Tenemos el poder de hacerlo y te enviamos una advertencia, produciendo una enfermedad en tu esposa. También eliminamos misteriosamente a tu gato y por último te creamos un problema económico para limitar tus movimientos y posibilidades de continuar en tus propósitos. No avanzamos más porque no podemos. Tú estás inserto en el gran programa. Lo que ocurre es que te adelantaste en el tiempo. Sin embargo, si logramos convenir contigo para que abandones esas investigaciones por unos 20 años, para ese tiempo la humanidad ya estará preparada para esos descubrimientos, los que transcurrirán sin pena ni gloria, como tú podrás ver en el futuro. Luego, si aún lo deseas, proseguirás con tus investigaciones. Encendí otro cigarrillo, una fría atmósfera de silencio nos envolvía. Me daba la sensación de que el individuo extraño no mentía, pues hubo otros hechos de los que también habló, pero por precaución, dijo, no comentó si eran acertados. Por último le interrogué, y bien, si abandono esto, ¿qué pasa conmigo? Nada, respondió, te dejamos tranquilo y tu existencia seguirá su curso normal. Bien, acepto, le expresé, y espero trabajar como en mis buenos tiempos para emerger de mis problemas económicos. Sabia decisión la tuya y lo demás depende solo de tu esfuerzo. Nosotros ya no intervendremos. Extendió sus manos apretando la mía como cerrando el pacto. Luego se incorporó de su silla, llamó al camarero y abonó la consumición. Después, con una leve sonrisa dibujada en su boca, manifestó: quizás en otra ocasión nos encontremos para conversar sobre otros acontecimientos, pero deberán pasar algunas décadas de tu vida. Salimos hacia el aire fresco de la noche. El hombre volvió a estrechar su mano con la mía y me dijo: cuídate, nos volveremos a ver. Se dio vuelta y desapareció de la visión de mis ojos luego de caminar unos 5 metros por la calle perfectamente iluminada. En ese momento pensé haber vivido una alucinación, pero al mirar hacia el interior del bar vi las 2 tazas de café en la mesa donde ambos habíamos estado sentados. Hoy recuerdo que allá por el año 1986 me enteré que en Europa, más precisamente en Alemania, ya se habían logrado unas imágenes grabadas en video de supuestos rostros de personas fallecidas que aparecían en el transcurso de las investigaciones. Algunos nombres de esos aparatos son Spiricom y Transcomunicador. Los tiempos se cumplen, pero sin pena y sin gloria, como él me predijo. Bueno, creo yo que como mínimo es bastante polémico, ya que saca a la luz, por ser la persona que preguntaba, la persona que tenía la chance de preguntar, ser un investigador del fenómeno ovni con muchos conocimientos, tuvo la oportunidad de hacer preguntas bastante interesantes y se le contestó, creo yo, con parcialidad de la verdad. Pero bueno,
Eh, si nos atenemos a lo que dice este supuesto quizás hombre de negro, telépata, eh, cuando, si bien no se hace cargo directamente de la acusación, cuando le preguntan que cómo él no terminó muriendo o desapareció como tantos otros, sí le dijeron que tenían ese poder, lo cual a mí me lleva bastante a la reflexión. Y como ya hemos visto en este canal, yo lo saco a relucir porque no solamente bueno, que la persona que estás escuchando, como siempre digo, tuvo que pasar determinadas situaciones que yo pienso que probablemente podrían haber terminado en algún punto con mi vida si yo no sabía eludir las situaciones, sino que hay mucha gente que se ha metido a investigar estos temas y ha muerto en extrañas circunstancias, como por ejemplo podríamos citar a John Mack, quien murió atropellado por una persona que supuestamente estaba alcoholizada, Carla Turner, que murió creo que de una extraña forma de cáncer que en menos de 2 meses la aniquiló. Bueno, en realidad hay muchos que han desaparecido y muerto de forma extraña. Inclusive hay listados de investigadores que yo en este momento no los voy a citar, en algún otro momento los voy a citar, pero digamos, no es él el primero que se da cuenta, Farouk Alem no es el primero que se da cuenta de que algo extraño sucede con las personas que se ponen seriamente a investigar y que llegan a conclusiones que no son nada agradables. También quien ha dejado la ufología, como hemos visto en este canal, por sentirse amedrentado, fue, bueno, una persona que yo ya he subido videos en este canal. Perdón, tuve que cortar un poco porque pasan muchos colectivos por acá. Como decía, el investigador Albert K. Bender, quien dejó prácticamente se alejó de la ufología por sentirse de algún modo amenazado. De hecho, Héctor Antonio Pico en sus últimos tiempos quien sacó este libro, el libro con este caso, existen audios de personas que han intentado hablar con él de ciertos casos y parece que él también en algún momento, ya al último tiempo, dijo que no quería saber absolutamente nada sobre el tema OVNI, no quería ni rozarlo, por decirlo de alguna manera. Bueno, me lleva... Me hace mucho ruido, por ejemplo, el hecho de que ciertas películas en la industria del cine, que sabemos que bajan línea todo el tiempo, parezcan de algún modo, parezcan de forma subjetiva, por decirlo de alguna manera, informar de estas cosas a modo de grito mudo. Por ejemplo, con la película La máquina del tiempo, The Time Machine, que ya en los años 60, de forma muy camuflada, tocaba el tema de civilizaciones intraterrenas, con hábitos un tanto extraños, que hacían uso de que hacían uso de los usos indebidos de los seres humanos. De hecho, esta película tiene dos versiones
y creo que tiene una del año 2000, si mal no recuerdo, 2002. Esta versión ya prácticamente es mucho más desbocada y abierta y muestra, digamos, lo que sería la figura del rey del mundo, de la teoría del rey del mundo. La personifica y muestra inclusive cómo esta entidad con ciertos poderes y habilidades mentales no solamente sabe todo de la persona que se acerca, sabe quién es, sabe lo que está pasando en la superficie del planeta, sino que también controla a los guerreros de su digamos, civilización mentalmente, de forma mental. Y muestra también cómo puede crear ilusiones. Es una película muy interesante, muy interesante. La máquina del tiempo, versión del año 2002, es una película extremadamente interesante que yo pienso que más que película es una forma de decirte cosas que acontecen. Es extremadamente cruda, es una película muy cruda, porque muestra cómo desaparecen personas. Te dice en la charla del protagonista con esta entidad, te dice para qué desaparecen. Y son todas cosas que lamentablemente pasan en este planeta. Todos los días pasan. Otra película que creo que es bastante directa, ¿no? Ya, prácticamente. Es una película que se llama Interestatal 60. Esta película trata de entidades que, como dice al comienzo de la película, son unas entidades que gustan de jugar bromas a los seres humanos, pero que de vez en cuando es como si no sé si se encariñara, pero podríamos decir que se apiadan en alguna situación de algún ser humano, y lo ayudan, digamos, a salir adelante de sus problemas. Esta película me hace acordar mucho a la historia del castillo de Coral. Era bastante rara la película, pero claro, te muestra la historia en donde una de estas entidades, creo que son dos en realidad, para ser más preciso, se apiadan de un hombre, no se sabe con qué motivo, el hijo de un millonario, para empezar eso, y es como que intentan ayudarlo a que solucione su vida, sus problemas y descubra determinadas cosas que pueda avanzar en su futuro para llegar a encontrar la felicidad y la persona deseada. El tema es que si la película al principio te dice que en realidad estas entidades gustan de jugar bromas y de prácticamente joder al ser humano, entonces la historia de la película te está mostrando la excepción a la regla, porque la regla es joder al ser humano, generalmente. Y hay muchísima casuística, hay para tirar para el techo, que podríamos decir que afirma que esto es así. Las cosas que han pasado en Estados Unidos y que ha podido rescatar a John Keel de estas entidades que gustan de ponerse trajes militares y mientras la guerra de Vietnam visitar a los padres de los hijos que están en guerra y decirles que han fallecido en combate. Y esto, bueno, no había sido así. Yo esto lo mostré ya
en otro video, y lo he citado también en audios. Entonces es como que es real, es una realidad. Las bromas macabras, totalmente macabras, en donde fácilmente podría morir de dolor una persona por una noticia falsa. Bueno, tenemos el tema de, bueno, de la esquizofrenia paranoide, del, del, del individuo seleccionado, del targeted individual, aquella persona que recibe hostigamiento electrónico, que no en ningún momento esta persona, que prácticamente se vuelven locos, eh, por, por decir de alguna manera, la pasan muy, pero extremadamente mal, y nunca nadie ve lo que ellos están viviendo, y sufren de todo tipo de cosas, inclusive voces adentro de su cabeza, como en este caso. A veces, o casualidad, se le mueren las mascotas. eh, bueno, tienen problemas, justito, calza perfecto. Tienen problemas laborales donde van, no tienen suerte con los trabajos, los echan, no les sale trabajo, pero estas entidades tienen la habilidad también, creo yo, de hacer que estas personas crean que es alguien de su entorno el que los está jodiendo. O sea, tienen tanto adelanto, tienen una inteligencia superior, pero la usan para boludear. Entre otras cosas, ¿no? Porque por ahí las usan para ellos, para su bien, pero bueno. Eh, Pueden hacer que las personas se peleen y se maten entre sí por creer una que la otra está compenetrada en joderla, y hacer que la otra se enoje. Pueden hacer que varias personas se tiren contra esta persona, individuo. Bueno, no quiero tocar de vuelta el tema porque yo ya lo he tocado varias veces, pero calza perfectamente en lo que estoy hablando. Y este caso, muy particular, es un caso que lo demuestra, que demuestra todas las facetas de que es muy posible que lo que la ciencia, entre comillas, determina que es una enfermedad creada por la persona que la sufre, como es la esquizofrenia paranoide, y vaya a saber si alguna otra. Muchos casos de esto, en donde la persona dice que está oyendo voces y la ciencia no tiene forma de corroborarlo, probablemente sean casos reales, de sufrimientos reales de la persona, de ese tipo de personas que son seleccionadas, y que, bueno, la ciencia no haga más que decir que son sus propias cabezas. Recordemos la historia de Víctor Tausk, o casualidad, que fue, bueno, uno de los pioneros de la psicología, creo, y que él se ha fijado en las personas que con este mal, con esquizofrenia paranoide. Víctor Tausk, adivinen qué, Víctor Tausk terminó suicidándose de una manera horrible. Se colgó y se pegó un tiro. O sea, tenía muchas ganas de suicidarse, se ve, porque no quería fallar. Se colgó y se pegó un tiro. ¿Por qué? Adivinen ustedes por qué. Por un malestar económico tremendo. Por, bueno, entre otras cosas, probablemente por penas de amor, siempre en el medio. El agente Cupido, haciendo de las suyas. Bueno, esta persona sacó a la luz un montón de cosas interesantes. Casos en donde las personas deciden ser perseguidas no por seres humanos, sino por cosas absurdas directamente, en situaciones en donde probablemente nadie más podía verlo. Eran perseguidos por circunstancias o personas que actuaban cuando nadie los veía. Qué casualidad, ¿no? Es humanamente imposible hacer este tipo de circunstancias cuando nadie te ve. Y que, bueno, que uno termine siendo burlado
o acusado de locura. Obviamente el público en general descree de que estas circunstancias puedan llegar a ser reales. Pero en realidad la persona está diciendo la verdad. Probablemente, como me ha pasado a mí. Son situaciones en donde no hay un culpable directo, pero te pasan todo tipo de locuras, todo tipo de cosas que están, bueno, como ya dije antes, diseñadas para destruir tu templanza, tu vida, tu personalidad y probablemente tu alma. Así de sencillo. Bueno, como pudimos ver, no vacilan en asesinar mascotas, probablemente personas también, en crear malestares económicos, como se ha dicho en el mismo caso, en ocasionar enfermedades a familiares. Bueno, estoy preparando el terreno para las cosas que voy a contar que yo tuve que vivir. Es prácticamente un calco. Bueno, el tema de estar siendo requisado mentalmente todo el tiempo es algo que se quejan las personas que son targeted individuals. Y de vuelta al tema de que estas personas se piensan que no, que es el gobierno. Carla Turner en una de sus disertaciones dicen que estas entidades se encargan de hacer que las personas descrean de sus gobiernos, lo cual no está mal. Lo dice ella y yo también lo afirmo eso. No está mal desconfiar del gobierno porque generalmente hay agendas detrás, pero bueno, estamos viendo que no son los únicos que tienen agendas turbias. Bueno, todo tipo podrían generar todo tipo de situaciones y de hecho lo hacen. Las personas como yo que investigan seriamente estas temáticas, como tantas otras ha pasado y probablemente pasará, recibimos ciertos castigos. No somos bien vistos por estas entidades. En cuanto al tema de que dice que bueno que debe callarse de lo que se ha dado cuenta porque puede haber muchos fanáticos religiosos que deseen hacerle daño. Yo hago otra lectura, en realidad lo que es probablemente una amenaza indirecta. Probablemente podría ser que de alguna forma, así como le asesinaron al gato, le enfermaron a la madre y lo hambrearon a distancia, también podrían mandarle a alguien a asesinarlo, que de hecho es lo que él pregunta. ¿Cómo no me mataron a mí también como mataron y desaparecieron y asesinaron en forma extraña a muchos investigadores que se han metido en estos temas? Lo está diciendo claramente. Y estas, como dije antes, estas entidades le contestan de forma indirecta, sin autoincriminarse, pero dando a entender de forma secundaria, digamos, de que sí tienen el poder para hacerlo y de que probablemente lo hayan hecho muchísimas veces. Me vienen muchas historias a la cabeza de personas que absolutamente nada tienen que ver con el fenómeno ovni en la historia de la humanidad, pasando por circunstancias muy extrañas, al menos, en donde han quedado en la ruina, se han vuelto locas. Vaya a saber, habría que seguir investigando todas estas cosas. Howard Hughes, por ejemplo. Bueno, el matemático, que yo ya he hablado de él, en este momento no recuerdo el nombre, el de la película Una mente brillante, que escuchaba voces. Casualmente una persona muy inteligente que de repente aparece una circunstancia
en la vida extraña que lo vuelve prácticamente, que lo vuelve loco a propósito, que lo mantiene 24/7 con la cabeza intervenida. Vaya a saber por qué, ¿no? O por ejemplo Stephen Hawking, ese mal que lo jodió toda su vida y que terminó dejándolo inmóvil. Bastante extraño. Habría que ver hasta qué lugar llegan este tipo de circunstancias. Habría que rever un montón de historias, valga la redundancia, de la historia humana, en donde pudo haber actuado alguna de estas entidades con sus diferentes facetas. Sobre todo, bueno, como ya he dicho, el caso de Napoleón Bonaparte es muy extraño. Pero bueno, para no irme por las ramas, también, bueno, además quiero citar el ejemplo que se da en este audio, en la explicación que le da esta entidad a Farouk Alem, el tema de que ellos pueden manipular no solamente la vida de un solo ser humano, sino ir direccionando la historia, y que dicen que pueden utilizar el poder el poder político, la religión o lo que sea, cualquiera de esas manijas del ser humano, para de una forma muy sutil, pueden tocarle la cabecita a algún político, meterle alguna idea chiflada, apretar un botón y tirar, digamos, misiles balísticos intercontinentales. Podrían hacer cualquier tipo de cosa. Y ese es el problema. Y te lo dicen ellos mismos. O sea, no dudamos en actuar, en tiempo y forma. Me parece increíble, la verdad, porque hasta casi es como que usan prácticamente las mismas palabras con las que yo vengo sacando la información sobre las cosas que yo pude vivir y conocer, sin conocer la historia de Farouk Alem, y me vengo a topar con esto así de buenas a primera, y la verdad me choquea un poco, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado. Pero me genera, digamos, es una historia que me genera porque la conozco de cerca muchas cosas. Otro punto interesante es que, bueno, se habla en un momento de que él es como que creó, metiendo mano ahí, creó como una de las primeras cámaras Kirlian, en donde se fotografía el espectro, y después quiso pasar a video, que es mucho más interesante, y dice que pudo lograr captar en video, y que pudo ver energías que se alejaban o sea, de su comprensión. Si ven este canal desde hace tiempo, yo he subido un video de una esfera transparente actuando en la habitación de un bebé, que fue captada por la babycam de los padres y que fue, bueno, filmada y subida a YouTube. Y yo les vengo hablando también de ese tema, de que por las noches somos intervenidos, no solamente con la parte onírica, sino en la parte física también. Bueno, podría corresponder tranquilamente. Creo que hay un claro paralelismo. Y por qué, bueno, el por qué, digamos, que estas entidades aluden que si esa información salía al conocimiento en aquellos tiempos,
podrían torcer el ritmo evolutivo natural, cosa que si algo tiene el ser humano, después de haber investigado todo lo que investigué, que no es tanto tampoco, pero después de haber, mejor dicho, caído en la cuenta de las cosas que he caído en cuenta, si hay algo que el ser humano no tiene, es un curso evolutivo natural. De hecho, no es natural el ser humano. Pero bueno, eso no te lo van a decir tampoco, no por ahora. De a poquito te van preparando. Eh, También esto tiene mucho que ver sobre por qué la declasificación total real no se lleva a cabo y pasan los años y tenemos mentirosos de turno y chirolitas eh, contando el mismo cuento que se viene contando hace un montón de tiempo. Nada más que, bueno, ahora está de moda decirle UAP a los objetos voladores no identificados o a los UFOs. Y van variando y van cambiando de color el maquillaje. Bueno, hay personas que son investigadores reales y hay otras que son títeres. Salen ahí a maquillar, a hablar, a hacerse los que... a malgastar el tiempo de los demás. A hablar cosas y hacerse los que tienen la sartén por el mango y lo único que hacen es hacerle perder el tiempo a la gente y esclarecer absolutamente nada. Cada uno sabrá de quién estoy hablando, no quiero nombrarlos porque, bueno, pertenecen a complejos militares industriales, algunos, otros son, bueno, otros han pertenecido y luego se han supuestamente separado. Eh, pero bueno, hay algunos de estos que estimulan el contacto por fuera de los gobiernos, sin saber bueno, sin querer ver en realidad toda la casuística negativa y alentan a la gente a tratar de hacer contacto, cosa que yo en algún momento hice. Tuve ahí alguna especie de acercamiento y como no me gustó, eh, me alejé rápidamente. Es interesante también remarcar la similitud entre la descripción del sujeto que hizo acto de presencia y que invitó a Farouk a tomar un café y los hombres de negro citados, el aspecto físico, por el investigador norteamericano, ¿cómo se llama? Perdón, no me acordaba, John Keel. Bueno, no quiero extenderme mucho más, como siempre digo. El tema da para mucho. La ufología no es una joda, no es un pasatiempo, no es un lugar a donde ir a hacer amigos y tratar de llenar los huecos personales. Es un campo de estudio, es un tema muy extremadamente serio y bueno, me gustaría ver más gente hablando, nombrando casuística olvidada, perdida, porque hay mucha gente que, bueno, más grande que yo y veo que son muy pocos los que se dedican a sacar a la luz de vuelta, a desempolvar temas así tan triviales y candentes, anécdotas, sucesos y encuentros tan triviales como este. Bueno, para terminar quería mandarle saludos a
Carlos Iván Pasowski, agradecerle por el audio y por la información que me brinda para hacer algunos de mis videos. Sin más, bueno, no sé, hasta el próximo audio. Tengo mucha información. Voy a estar sacando algunas de mis vivencias personales, que no son pocas, son bastantes. El próximo audio que voy a subir va a ser de un hecho bastante crudo que me tocó vivir a mí. Y bueno, nada, eso. Espero que al menos, si no tengo la audiencia que creo merecer, espero que los pocos que escuchan en este canal aprendan algo y tengan en consideración, porque no es muy divertido lo que tengo para contar, pero sí es muy serio y es de mucha importancia. Entonces, es una información que amerita saber en qué mundo está parado uno y quiénes son los verdaderos jugadores que tienen la sartén por el mango. Hasta luego.